Como estábamos hablando con Álvaro Cordero, vamos a seguir con el tema del ícono de Marilyn Monroe cuando se cumplieron ya 60 años de su muerte a los 36 años de vida que tenía la actriz. Pocas facetas quedan por ser reveladas de su vida trágica y la muerte también. El mito sin duda sigue siendo fascinante para muchos. Para ello nos acompaña en el estudio Hugo Chaparro Valderrama, escritor y crítico cinematográfico, autor de varios libros, entre ellos Marilyn Monroe en Cuerpo y Alma. Gracias, Hugo, por estar con nosotros en Directo América de France 24. Y pues también nos acompaña nuestro cronista de historia, Álvaro Cordero, que nos está dando todo este contexto de la vida de Marilyn Monroe. Pero, Hugo, quiero empezar preguntándole qué tenía Marilyn Monroe que no tenían otras actrices de esa época. Marilyn Monroe tenía algo que para ella fue claustrofóbico, que fue el sexo. Y el sexo la desesperó hasta unos puntos muy neurotizantes que, como decía Álvaro, le tocó tomar muchos barbitúricos, soportar las burlas permanentes de la misoginia de la época. Y yo creo que si Marilyn estuviera viva hoy en día sería una de las primeras protagonistas del Me Too y las demandas contra los acosos masculinos porque lo sufrió desde su infancia. Fue abusada, fue vituperada. Y hay algo que hay que aclarar en este momento que se olvida, y es un cliché cultural de la época, y es que las pelinegras para los norteamericanos eran astutas y las rubias eran estúpidas. Claro. Y para muchos el cóctel de estupidez de Marilyn Monroe se cifraba en sus nalgas. Literalmente, tanto así que en Japón fue rotulada como la honorable dama de las nalgas bamboleantes. Y todo eso le hería mucho a ella, porque claro, ella quería ser una actriz de verdad, no ser reconocida por su manera de caminar, ni por su cuerpo, ni por su actitud hipersexual, inventada por los estudios además y por su carrera como modelo. Pero bueno, esa es la crueldad de Hollywood con sus estrellas. Eso fue lo que la marcó. Que no ha cambiado mucho, además. No. Buenos días, señor Chaparro. Bueno, Marilyn Monroe alcanzó un nivel de fama como prácticamente nadie alcanzó a nivel global. ¿Usted considera que esta fama influyó positiva o negativamente en Marilyn Monroe? Negativamente, porque ella, como tú lo señalabas en la introducción, quería ser antes que todo una actriz. Cuando ella se casa con Arthur Miller, el país se desconcertó porque era prácticamente de nuevo la historia de La Bella y la Bestia, pero en clave de el cerebro y la carne. Y una y otra vez ella quería ser respetada. Es muy triste, la última entrevista que ella concedió a la revista Life, a Richard Merriman, le pidió que por favor no se burlara de ella como habían hecho todos los periodistas en el transcurso de su carrera. Y es una historia muy deprimente porque también lo señalabas, ella hizo muchas comedias, pero le interesaba hacer drama, demostrar que tenía talento. Entonces, lo que la catapultó al estrellato maldito en los años 50, que fue su década de esplendor, fue demostrar que el sexo tenía una forma de mostrarse divertida, juguetona, desparpajada, pero esa fue también su condena porque la encasilló en lo que yo llamo que es la claustrofobia de su personaje. Ella decía, he vivido toda mi vida interpretando a Marilyn Monroe, pero ¿quién soy yo? Claro. También, como lo comentábamos con Álvaro en la introducción de nuestro tema, una de las fuertes polémicas de su vida, ¿no?, giró en torno a la relación que tuvo con John Kennedy y su hermano Bobby Kennedy. ¿Cómo era la relación realmente que mantenía Marilyn Monroe con ellos? Ese es un caso fascinante, como yo lo considero uno de los grandes misterios criminales del siglo XX, sí. Porque claro, imagínate, la gran estrella del sexo de Hollywood en una sociedad tan conservadora como la norteamericana, relacionada con el presidente y con el fiscal del país. Eso es un cóctel ingobernable para cualquier persona que quiera tratar de tener serenidad con su vida. Y la doble moral siempre evidencia que se critica en público lo que se disfruta en privado. Claro. Y en el caso del presidente Kennedy, por supuesto, cuando ella fue a cantarle Happy Birthday en el Madison Square Garden, es muy doloroso también las carcajadas del público cuando ella está cantando. Y ella lo estaba haciendo de corazón. El vestido con el que entró, que casi no podía caminar porque estaba súper apretado. Pero eso condujo a que el misterio no se pueda solucionar. Seguramente
seguramente los archivos seguirán desclasificados algún día, no lo sabemos, qué misterio hay detrás. El caso se reabrió hace algún tiempo para tratar de develar el misterio, pero obviamente el cinismo del poder siempre tiene tentáculos largos que esconden esos misterios. Y muy triste, Hugo, como le decías, una mujer muy burlada, ¿no, Álvaro? Sí, bastante, además. Y además yo le quería preguntar si en todo esto, además, había un factor político, porque hay fuentes que señalan que Marilyn Monroe estaba cercana a determinados círculos de izquierdas del Partido Comunista en Estados Unidos y que eso pudo influir a que determinados sectores del Estado en Estados Unidos también rechazaran su relación con los Kennedy. ¿Es esto cierto o no? Yo creo que en lo que decías de la rumorología se acerca mucho a este tema político porque Arthur Miller, cuando ellos empiezan a tener su relación, es llamado por el Comité de Actividades Antiamericanas que veían un comunista en cualquier esquina del país y persiguieron a muchos escritores, entre ellos a Miller. Y eso nunca se lo perdonaron las mentes bien pensantes del país. Aún así, pues tenía unas relaciones también que extremaron la suspicacia, ¿no? Por ejemplo, se dice que fue amante de Frank Sinatra, entonces también ahí estaba la mafia italiana involucrada. ¿Y quién estaba en el centro de todo este huracán? Pues una mujer con un corazón muy delicado, con una personalidad muy vulnerada, muy brutalizada por su época, pero en unos contextos de poder que ella no los podía manejar, que los empezó a sufrir en 20th Century Fox, que fue el primer estudio en el que ella trabajó, donde su gran productor, Darryl Zanuck, la humillaba permanentemente y ella se defendía. Y era otra forma del trato político, ¿no? Todo termina siendo política, pero en el caso de la política profesional de los Kennedy y de esa suspicacia de si era simpatizante o no de los comunistas, pues también puede tener otro arista este caso. Es curioso, además, cómo Marilyn Monroe parece una víctima de todos los hombres que la rodeaban, sí, básicamente, ¿no? Y es algo que me llama especialmente la atención. Claro, y todo lo que sufrió y cómo también, digamos, siempre estaba ante todo con una sonrisa, tratando de pues, estar bien presentada ante su público, pero realmente fue una vida muy sufrida la que tuvo Marilyn Monroe. Sí, es una historia típicamente norteamericana, ¿no? Como las muertes tempranas, Janis Joplin, Billie Holiday, y las mujeres que han abierto senderos. El abrir esos senderos, la historia se los ha cobrado en el sentido en que se los agradece, claro, pero en su momento la muerte la acercó. Entonces era una circunstancia muy dolorosa. Hugo, antes de ir finalizando nuestra conversación, por supuesto quiero hablar de los misterios que rodean la muerte de Marilyn Monroe durante décadas, que pues todavía están, digamos, sin resolver. Pero ¿hasta qué punto cree usted que puede ser cuestionado la muerte por suicidio? Yo creo que es incluso la más acertada, aunque hay muchas dudas. Por ejemplo, solo por citar una anécdota rápidamente, el policía que llegó en esa madrugada, sí, al apartamento donde vivía Marilyn Monroe en Los Ángeles, le causó mucha curiosidad que el ama de llaves de ella, tan pronto llegó el policía, prendiera la lavadora. Son detalles que pueden ser insignificantes, que son naturales de la vida doméstica, pero ¿qué estaba haciendo esa señora?, se preguntó el policía, nunca se resolvió. Se encontraron las pastillas y hay algo que hay que anotar y es la manera como encontraron el cadáver. Ella estaba boca abajo, desnuda, bajo una sábana, con las pastillas al lado. Era un hábito muy frecuente en Hollywood. Se decía que para soportar Hollywood había que tomar pastillas para subir y para bajar permanentemente. Claro. No todo lo que sufrió ella. En el caso de ella, subió y quedó permanentemente eternizada en el cielo de la pantalla cinematográfica donde la vemos hoy en día. Y sigue siendo un misterio que, en mi caso, solo se resuelve en la pantalla cuando disfrutamos de sus películas. Y rápidamente, Álvaro y Hugo también, el legado que deja en 20 segundos. El legado que deja Marilyn Monroe es la dignidad ultrajada de la mujer, que hay que cuestionar permanentemente, pero vencida con algo que era su fortaleza, un gran talento cinematográfico.